ejecutiva del Instituto Estatal Electoral de clave IEE-SE 1311 del 2025, con el que se remitió copia certificada de comunicación electrónica realizada por la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral del Instituto, en la que remite acuse de una notificación realizada a la parte actora. Ello en el procedimiento sancionador ordinario que antecede al mencionado juicio electoral. Gracias, secretaria general. En ese caso, en términos de lo dispuesto por el artículo 18, fracciones quinta y sexta del reglamento interior del Tribunal Estatal Electoral, se declara abierta la sesión y previo a someter a votación económica el orden del día, el mismo está a su consideración por si existe alguna intervención. Presidente, A la orden, magistrada. perdón, no puedo abrir la cámara y no puedo cerrar el micrófono. A ver si Ahí ya se ve y se tema- escucha, magistrada. ¿Me estoy viendo? Sí, Ok, porque aquí me dice que no. sí, ahí la vemos, magistrada. Muchas gracias. Entonces, de acuerdo con la orden del día. Muy bien. Si no hay intervenciones, solicito a la secretaria general someta a votación económica el orden del día. Con gusto, magistrado presidente. Magistraturas integrantes del Pleno. Se somete a su consideración. Si están a favor del orden del día, se les solicita levantar la mano. Gracias, magistrado presidente. El orden del día ha sido aprobado por unanimidad de votos. Gracias, secretaria general. Siendo así, para comenzar con el desahogo del orden del día, le voy a solicitar de la manera más atenta al licenciado Esteban Armando León Acuña, de cuenta con el proyecto que la ponencia a mi cargo pone a consideración de este pleno, relativo al expediente REP 419 del año 2025, del índice de este órgano jurisdiccional. Por favor, licenciado. Magistraturas integrantes de este Pleno. Doy cuenta con el proyecto de resolución del recurso de revisión del procedimiento especial sancionador de clave REP 419/2025 del índice de este órgano jurisdiccional, el cual fue promovido dentro del procedimiento especial sancionador de clave IEE-PES 024/2025 y su acumulado IEE-PES 045/2025. En contra del acuerdo emitido por la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Estatal Electoral, por medio del que se declaró la improcedencia de medidas cautelares solicitadas por la denunciante. En primer lugar, se advierte que la promovente solicitó el dictado de medidas cautelares y, por tanto, el retiro de diversos enlaces electrónicos publicados como notas en diversos periódicos digitales, la orden de abstención al denunciado de compartir contenido similar y una orden de restricción en contra del director general de dicho medio digital. A su óptica, las expresiones realizadas en dichas notas constituyen violencia política cautelares solicitadas. Por otra parte, resulta inoperante el motivo de inconformidad de la parte actora relativo a la falta de tutela efectiva por parte de la autoridad responsable al negar la medida cautelar consistente en la orden de abstención de publicar contenido similar. Ello, toda vez que no se advierte que sobrevenga alguna inminente producción de una afectación a la esfera jurídica de derechos de la actora, al resultar un hecho de realización incierta. Luego, la actora aduce que existió una falta al deber de diligencia al no tomar en cuenta una probanza consistente en documental certificada por notaría pública. En tanto, dicho agravio diviene infundado, ya que la autoridad administrativa realizó las diligencias necesarias para dilucidar si a través de un estudio precautorio existía la necesidad de adoptar medida alguna para contrarrestar una inminente afectación, lo que devino en que no procediera medida cautelar alguna. Por lo anteriormente expuesto, al haberse declarado infundados e inoperantes los agravios esgrimidos por la parte actora, lo procedente es confirmar el acuerdo impugnado. Es la cuenta.
Gracias, licenciado Esteban Armando León Acuña. Magistradas, a su consideración el proyecto de cuenta. ¿Alguna intervención? Magistrada Roxana García, ¿se encuentra en la sesión? Sí, estoy en la sesión, pero están aquí de sistemas tratando de ayudarme. No sé por qué no se puede prender la... Sí la escuchamos, mas no la vemos. Solamente quería corroborar que todavía estuviera en la sesión. Sí, magistrado, y estoy a favor del proyecto. Ok, muy bien, magistrada. Entonces, si no existen intervenciones, por favor, secretaria, someta a consideración el proyecto, por favor. Con gusto, magistrado presidente. De acuerdo a su petición, se somete a consideración del Pleno el proyecto de cuenta, por lo que se le solicita el sentido de su voto. Magistrada Roxana García Moreno. Con el proyecto. Gracias. Magistrada Adela Alicia Jiménez Carrasco. A favor del proyecto. Gracias, magistrada. Magistrado presidente Hugo Molina Martínez. ¿En la cuenta? Gracias. Magistrado presidente, el proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos. En consecuencia, en el expediente REP 419 del año 2025 se resuelve lo siguiente. Primero, se confirma el acuerdo de medidas cautelares emitido por la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Estatal Electoral de Chihuahua dentro del procedimiento especial sancionador de clave IEE-PES 024/2025 y su acumulado IEE-PES 045 del mismo año. Segundo, se solicita a la Secretaría General de este tribunal realice la versión pública de la presente sentencia. Bien, y continuando con el orden del día establecido, le solicito a Aranza Dariana Loya Rodríguez de cuenta con el proyecto que ponemos a consideración del Pleno relativo al expediente clave JE 421 del año 2025 del índice de este órgano jurisdiccional. Por favor. Buenas tardes, magistradas, magistrado presidente, con autorización del Pleno. Me permito dar cuenta con el proyecto de resolución relativo al juicio electoral identificado con la clave JE 421/2025 del índice de este tribunal, promovido por una persona que es denunciada dentro de un procedimiento sancionador ordinario, alegando en un primer momento la nulidad del emplazamiento a tal procedimiento, por lo que desconoce sobre el inicio, emplazamiento, admisión o, en su caso, el estado procesal en que se encuentra. Esta ponencia considera que le asiste la razón al actor, pues de autos no obra prueba en contrario de su dicho, lo que trasgrede su derecho al debido proceso, así como a una debida defensa. Por lo anterior, es que se propone calificar el agravio como fundado y ordenar a la autoridad responsable reponer el procedimiento hasta el momento en que tuvo verificativo dicha violación procesal. Por lo que respecta al segundo agravio, relativo a la vulneración del principio de tipicidad, se propone declararlo como inoperante, toda vez, tal y como se desarrolla en el presente proyecto, no es el momento procesal oportuno para tratar de combatir tal cuestión. Magistradas, magistrado presidente, es la cuenta. Muy bien, si existe alguna intervención. Sí, magistrado, yo, por favor. Magistrada Roxana García tiene el uso de la palabra. Muchísimas gracias, magistrado. Sobre el asunto que nos ocupa, respetuosamente, voy a disentir del sentido del proyecto propuesto por el magistrado Hugo Molina Martínez por los razonamientos que expondré a continuación. El proyecto considera determinar la nulidad del emplazamiento efectuado a la parte actora, Fernando Padilla Farfán, y por consiguiente ordenar la reposición de los dos procedimientos sancionadores ordinarios identificados con las claves PSO y E004 de 2025 y su acumulado. No obstante, desde mi óptica, no existe irregularidad procesal alguna, toda vez que el aludido emplazamiento no se realizó, por lo tanto, no surtió efectos jurídicos en perjuicio de la parte actora. Esto en razón de lo siguiente. El 24 de abril del presente año, el secretario ejecutivo del Instituto Estatal Electoral solicitó apoyo a la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral del Instituto Nacional Electoral a efecto de que se emplazara y se corriera traslado a la hora al actor con la totalidad de las constancias que obran en el expediente. Esto en el domicilio señalado por el denunciante. Gracias.
Posteriormente, el 12 de mayo de este año, se recibieron por parte del Instituto Nacional Electoral las cédulas de notificación respectivas, incluyendo un citatorio que le fue dejado al denunciado. Así, atendiendo a las citadas diligencias mediante proveído del 21 de mayo del año que transcurre, la autoridad responsable tuvo por precluido el derecho de la parte actora de dar contestación a la denuncia instaurada en su contra. No obstante, esta determinación es importante precisar que mediante acuerdo del 17 de julio y del 13 de agosto, el instituto advirtió que el emplazamiento practicado fue incorrecto, determinando regularizar y o perfeccionar el emplazamiento efectuado a la hora actor, a efecto de evitar posibles nulidades procesales y asegurar que el procedimiento continuará conforme a los principios de legalidad, certeza y seguridad jurídica. O sea, lo que propone la sentencia que nos proponen en el Pleno es algo que está haciendo el instituto desde el 17 de julio y desde el 13 de agosto, ordenando en ambos acuerdos emplazar de nuevo, al promovente y correr traslado con la totalidad de las constancias que integran el expediente, haciéndole de su conocimiento los hechos denunciados que se le imputan y otorgándole de nueva cuenta el plazo de 5 días a la contestación de la denuncia. Recordemos que la regularización del procedimiento es una figura procesal que consiste en la acción de corregir o subsanar cualquier omisión, irregularidad o vicio en la sustanciación de un procedimiento, que justo es lo que ya realizó el Instituto Estatal Electoral para asegurar que se ajuste a la normatividad aplicable. Por lo anterior, la autoridad responsable, al advertir que tanto el emplazamiento de referencia como la notificación de diversos requerimientos de información habían sido practicados de forma incorrecta, determinó corregir tales irregularidades mediante la regularización del procedimiento, ordenando practicarlos nuevamente a través de diversas diligencias mismas que obran en el expediente y se detallan enseguida. El 13 de agosto, mediante acuerdo del Instituto Estatal Electoral, hizo un pronunciamiento sobre 2 diligencias de emplazamiento y o notificación de fecha de 4 de agosto practicadas por la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral del Instituto Nacional Electoral. Razones de notificación del 18 de agosto, también que obran en el expediente, practicadas por la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral del Instituto Nacional Electoral. Razón de notificación de 25 de septiembre, hace unos días, practicada también por la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral del Instituto Nacional Electoral. No pasa desapercibido que a la fecha no existe pronunciamiento alguno por parte de la autoridad responsable respecto a la práctica del emplazamiento de la parte actora. Así que desde mi óptica, la autoridad responsable ha continuado realizando diligencias tendentes a llamar al procedimiento al promovente sin que a la fecha haya un pronunciamiento mediante el cual se tenga por practicado formalmente el emplazamiento, razón por la cual no advierto violación alguna a los derechos de legalidad y debido proceso previstos en la Constitución. Es decir, para poder determinar si un emplazamiento cumple o no con las formalidades constitucionales y legales, primero debe de haberse practicado tal emplazamiento, situación que no ha sucedido en el presente asunto. No pasa desapercibido el hecho de que la autoridad responsable, mediante acuerdos de fecha 21 de abril y 21 de mayo, haya admitido el procedimiento y declarado abierto el periodo de instrucción, puesto que para esto no existe impedimento legal alguno para que dicho periodo se abra y posteriormente se practiquen los emplazamientos respectivos. La autoridad electoral está facultada para instruir los procedimientos sancionadores ordinarios, está en posibilidad de admitir la queja y o denuncia y en dicho acuerdo ordenar tanto el emplazamiento de los denunciados como la apertura del periodo de instrucción,
sin que este último tenga necesariamente que ser posterior a la práctica de los emplazamientos respectivos, tal y como lo menciona nuestra ley electoral. Todo esto no implica violación procesal alguna, ya que si antes del emplazamiento se practicaron diligencias de investigación, estas deberán de ser notificadas posteriormente a las partes a efecto de que tengan conocimiento y se impongan de ellas. Por otro lado, también disiento del proyecto por lo que toca la reposición del procedimiento sancionador ordinario, sin que se haya especificado que atendiendo al principio de adquisición procesal, las actuaciones de investigación que fueron realizadas por el Instituto Estatal Electoral deben de subsistir, ya que de lo contrario se corre el riesgo de vulnerar y de dilatar el derecho de acceso a la justicia de las partes. En conclusión, considero que el asunto que nos ocupa todavía el instituto no ha realizado emplazamiento alguno y por lo tanto no existe posibilidad jurídica de declarar la nulidad de un acto que todavía no se materializa. Por lo tanto, anuncio un voto particular. Es cuanto. Gracias, magistrada. ¿Alguna otra intervención? ¿No? Si no hay intervenciones, se va a considerar suficientemente discutido. Secretaria General, someta a consideración el proyecto, por favor. Con gusto, magistrado presidente. Como lo indica, se somete a consideración del Pleno el proyecto de cuenta, por lo que se le solicita el sentido de su voto. Magistrada Roxana García Moreno. Anunciando un voto particular. En contra, magistrada. En contra, sí. Gracias. Magistrada Adela Alicia Jiménez Carrasco. A favor del proyecto. Gracias. Magistrado presidente Hugo Molina Martínez. En la cuenta. Gracias. Magistrado presidente, el proyecto ha sido aprobado por mayoría de votos, con el voto en contra de la magistrada Roxana García Moreno, quien anunció su voto particular en términos de su intervención. Muy bien, y en consecuencia en el expediente J421 del año 2025 se determina lo siguiente. Primero, se ordena a la Secretaría Ejecutiva del Instituto Estatal Electoral la reposición del procedimiento sancionador ordinario referido a efecto de que lleve a cabo el emplazamiento respectivo al promovente en los términos descritos en el apartado 8 de la presente resolución. Segundo, se instruye a la Secretaría General de este tribunal a efecto de que realice la versión pública de la presente sentencia, así como la apertura de los tomos que resulten necesarios para la debida integración del expediente. Con lo anterior ha quedado agotado el análisis y resolución de los asuntos objeto de esta sesión pública de pleno, por lo que la misma se da por concluida. Muy buenas tardes a todas y a todos. Damos por terminada la presente sesión. Como observamos, respecto al REP 419, el Pleno de este tribunal determinó confirmar el acuerdo de medidas cautelares que fue impugnado. Y en el juicio electoral se resolvió que le asistía la razón al actor, por lo que se ordenó realizar lo necesario a efecto de que pudiera asegurar su derecho a la defensa. Agradecemos a quienes nos siguieron a través de esta transmisión en vivo por su atención. Muchas gracias y buenas tardes.